Buenas a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con una prueba estadística que es el Two-Sample T-Test. El Two-Sample T-Test es una prueba que nos permite determinar si existe una diferencia significativa en la media de dos grupos que sean independientes. Es muy importante esta última palabra, independientes, porque cuando los grupos tienen una dependencia entre sí, esta prueba, que es la que vamos a ver el día de hoy, no sería adecuada para esa toma de decisiones. Tendríamos que tomar otra prueba distinta que es el PERT test, prueba que vamos a estar tratando más adelante. ¿Por qué es importante utilizar el Two-Sample T-Test? Porque nos va a permitir evaluar en nuestras organizaciones el desempeño de nuestras estrategias contra las estrategias de los competidores, o nos va a permitir evaluar la calidad de nuestros procesos y productos contra procesos y productos de los proveedores, ¿verdad? En el día de hoy, para la realización de la prueba, vamos a estar utilizando un software de análisis de datos que es el software R, utilizando el IDE que es el RStudio. Para lo que vamos a realizar, lo que vamos a ocupar, vamos a trabajar con un set de datos que lo que está describiendo es como dos grupos de estudiantes, estudiantes tipo 1 y estudiantes tipo 2, fueron sometidos a un test. Y lo que vamos a hacer es evaluar si la calificación obtenida en ese test, tanto de estudiantes tipo 1 como de estudiantes tipo 2, son en sí mismas iguales o distintas a nivel estadístico. Vamos a iniciar cargando los datos que vamos a trabajar. Los datos que vamos a trabajar, como les decía, son simplemente un set de datos que lo que busca es establecer si los estudiantes tipo 1 o tipo 2 son iguales o distintos en sus calificaciones obtenidas. Lo primero que vamos a hacer es estudiar nuestro dataset. Para esto vamos a utilizar el comando str con el nombre del data frame, que es prueba. Nuestro data frame está compuesto por tres variables: student ID, test score y test time, y tiene 40 observaciones. Si se fijan, el student ID está categorizado como una variable entera, el test score como una variable entera y el test time también como una variable entera. Para los fines que vamos a ocupar, nosotros necesitamos que el student ID se convierta en un factor para luego poder utilizarla en la prueba de Levine para la homogeneidad de varianzas y también en la prueba visual para ver si tenemos o no tenemos outliers. Vamos a correr este comando que está sombreado en azul, le damos a Run, y aunque vemos que no ha pasado nada, si volvemos a correr el comando str, nos vamos a dar cuenta que ya el student ID cambió a factor y que tiene dos niveles, estudiante tipo 1 y estudiantes tipo 2. Para la prueba que vamos a trabajar, que es el Two-Sample T-Test, necesitamos hacer una verificación de supuestos previo a la realización de la prueba. El primer supuesto es que necesitamos tener al menos 30 datos disponibles. Con el comando enrow vamos a ver cuál es la cantidad de observaciones que tenemos en nuestro data frame, que si se fijan son 40, que fue lo que habíamos visto ya previamente en el comando str. Luego, ambos set de datos, tanto para student 1 como para student 2, tienen que ser datas normales, tienen que poderse distribuir de manera similar a una distribución normal. Para poder realizar esta prueba o poder realizar esta verificación, vamos a ocupar la prueba de Shapiro. La prueba de Shapiro lo que va a hacer es establecer si ese set de datos que nosotros tenemos se puede modelar adecuadamente con una distribución normal. El primero, que es para el tipo de estudiantes 1, tiene un p-valor de 0.1915. Este valor, como es mayor al nivel de significancia establecido por la prueba, que es el 0.05, como el valor es mayor a 0.05, tenemos que aceptar la normalidad de los datos de la prueba cuando el estudiante es el tipo 1. Hacemos lo mismo para el estudiante tipo 2 y volvemos a comparar el p-valor, que en este caso es 0.5, que es mucho mayor al 0.05, que es el valor de significancia de la prueba, por lo que podemos llegar a la conclusión que tanto los valores de la prueba para el estudiante tipo 1 como los valores de la prueba para el estudiante tipo 2 son normales. Luego, utilizando el boxplot, vamos a verificar si los datos tienen o no tienen valores atípicos.
Un valor atípico son valores que se encuentran por encima, ¿verdad?, del máximo valor permitido en un boxplot que se calcula utilizando el IQR, ¿verdad?, que es el rango intercuartil. Vamos a verlo. Si vemos el boxplot, que es esto que está acá, vemos que no hay ningún punto por encima o por debajo de los bigotes superior e inferior para los estudiantes tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Por lo que podemos establecer de manera visual que este set de datos no tiene datos atípicos. Y el último supuesto que tenemos que verificar es si tienen o no homogeneidad de varianza. ¿Qué es la homogeneidad de varianza? Que la dispersión relativa de esos datos es muy similar, ¿verdad? Esto lo hacemos con el test de Levin y lo vamos a hacer comparándolo contra el valor central de la media, porque los datos en este caso son normales. Si los datos fueran no normales, entonces lo compararíamos contra la mediana. Cuando hacemos el corrido de este comando de Levin, vemos que el p-valor es de 0.1035, que es un valor superior al valor establecido de 0.05, que es el nivel de significancia. Cumplidos los supuestos, entonces vamos a verificar o realizar la prueba two-sample t-test. La prueba two-sample t-test tiene dos hipótesis. Una hipótesis nula que me dice de manera general que la media entre los grupos son estadísticamente similares, que de manera particular para el ejercicio que nos ocupa es que la media de la calificación del estudiante tipo 1 y del estudiante tipo 2 son estadísticamente similares, y luego tiene una prueba, una hipótesis alterna, que es que las medias son diferentes, o sea que hay diferencia de las medias. Para poder realizar esta prueba utilizamos el comando t.test, que es un comando, una función construida en R, es interna de R, no necesitamos ningún paquete para poderla trabajar, donde vamos a comparar el score, que es la variable dependiente, o sea, la variable numérica que quiero comparar, contra o dividida mediante el student ID, que es el ID del estudiante, si es estudiante tipo 1 o estudiante tipo 2. Vamos a utilizar como data el data frame prueba, y fíjense que como ya probamos previamente en el test de Levin, estamos diciendo acá que las varianzas entre los dos grupos son exactamente iguales. Recordando siempre que el test o los tests que vamos a ver los vamos a comparar utilizando el valor de referencia de significancia de la prueba 0.05, que es el valor normal, habitual, utilizado en la industria, que puede cambiar, pero en nuestro caso vamos a mantenerlo con el 0.05. Al correr este comando, nos muestra esto que está acá. Primero nos dice que estamos haciendo una prueba two-sample t-test, que la data que estamos trabajando es el test score, tomando en consideración el student ID. Luego nos da el estadístico T, nos da los grados de libertad, que en este caso son 38 grados de libertad, y nos da el p-valor de la prueba, que si se fijan es 0.3839, es un valor superior al 0.05, ¿verdad? Y ya sabemos por defecto que vamos a aceptar la hipótesis nula, que es que las medias son estadísticamente similares, pero fíjense que acá nos genera también la hipótesis alternativa que dice que hay una diferencia real en las medias entre los grupos 1 y los grupos 2, lo cual su diferencia no es igual a 0. Entonces acá nos da un intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es un intervalo establecido en el que donde debería oscilar las medias de las diferencias entre las calificaciones del grupo 1 y la calificación del grupo 2. Y si se fijan en ese intervalo, el 0 está contenido porque va desde menos 8.97, donde el grupo 1 puede tener un promedio menor en 8 puntos al grupo 2, hasta 3.57, donde el grupo 1 puede tener un promedio mayor de hasta 3.57 frente al grupo 2. Y fíjense que el 0 está contenido en el intervalo. Y fíjense acá abajo
que nos da el promedio del grupo 1 y el promedio del grupo 2. Algo muy importante a tomar en consideración, fíjense que aunque de manera promedio el grupo 1 tiene una calificación de 69.8 y el grupo 2 de 72.5, de igual forma la prueba nos dice que esos dos valores son estadísticamente similares. O sea que no hay una diferencia significativa a nivel estadístico importante entre esas dos medias. Eso es importante entenderlo porque no es correcto comparar dos promedios y solamente porque los dos promedios son diferentes establecer que hay diferencia entre las poblaciones. Porque a nivel estadístico no solamente se va a comparar el promedio, sino también se va a comparar la varianza que tiene el set de datos de la población. Luego, podemos comparar otros dos tests para ver que es consistente. Aquí vamos a comparar el mismo two-sample t-test, pero en lugar de hacer una prueba de si son iguales o son diferentes, lo que vamos a decir es que son iguales como hipótesis nula, pero la hipótesis alterna para este caso en particular cambia a que la media del estudiante 1 es menor que la media del estudiante 2. Si la primera prueba es correcta, esta prueba tiene que decirnos igual que aceptemos la hipótesis nula de que el estudiante 1 y el estudiante 2 son iguales. Pero el p-valor debería de ser ligeramente menor porque si se fijan en la gráfica, el valor promedio del estudiante 1 es ligeramente más pequeño que el del estudiante 2. Por lo que aquí el p-valor debería de ser un poquito más pequeño porque el que sea menor el estudiante 1, ¿verdad? En realidad es un poco menor y por eso el p-valor debería de ser un poco menor que en la prueba anterior. Si se fijan, en la prueba anterior el p-valor era de 0.3889, aquí es 0.1944. Aún siendo 0.1944, no puedo establecer que hay diferencias, en este caso que la media del estudiante tipo 1 es significativamente menor al estudiante tipo 2. Y si se fijan, siguen siendo exactamente los mismos promedios, no cambia, y el intervalo de confianza aquí se va desde menos infinito hasta 2. Pero acá este intervalo ya no nos es interesante porque tenemos acá arriba el intervalo del cual nos vamos a guiar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de decirle alternative left, o sea que less que es menor, vamos a preguntarle ahora si es mayor. Y si se fijan, acá vuelve y me pide y me dice que acepte la hipótesis nula. Fíjense que en este caso el p-valor es mucho mayor, tanto para less como para la prueba habitual. ¿Por qué? Porque si se fijan, el grupo 1 tiene un promedio un poco menor, nunca, según este set de datos, es mayor, o habitualmente no es mayor, y por eso me da un p-valor mucho más grande. Y fíjense que acá lo que hace es tomar desde menos 7 hasta más infinito, porque estamos hablando sobre el mayor. Dicho esto, de acá podemos establecer que tanto para el estudiante tipo 1 como para el estudiante tipo 2, las pruebas o el valor obtenido en las pruebas son estadísticamente iguales. Muchas gracias.